Buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, chicos. En el día de hoy vamos a estar hablando de un nuevo videojuego de camiones que va a estar llegando, por supuesto, a dispositivos móviles, chicos. Bueno, chicos, en esta ocasión les vengo a revelar información y detalles de todo lo que tienen desarrollado hasta el momento los creadores de este nuevo videojuego. Y atentos, chicos, porque este videojuego viene ofrecido por una empresa que ya todos conocemos, o bueno, sí, la mayoría de personas ya conocemos en este ámbito de juegos de camiones en móviles, chicos. Chicos, ¿se acuerdan de que en un anterior video yo les había estado hablando de que Dual Carbon estaba trabajando en un nuevo videojuego? Pues sí, chicos, y es verdad, ¿vale? En esa ocasión solamente vimos y leímos de que estaban desarrollando un nuevo juego y solamente vimos esta imagen que seguramente les está apareciendo por aquí, chicos, que no nos dijo mucho, muchos pensaron hasta que era fake o algo así, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión ya han revelado más información de su videojuego y es lo que vamos a estar principalmente analizando en este video, chicos, porque por supuesto que a todos nosotros nos gusta saber todo lo que está desarrollando la gente de este videojuego, chicos, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar de inmediato por presentarles, pues, aquí de fondo están ustedes viendo un video de lo que fue el lanzamiento del Universal Truck Simulator, ¿vale? Este videojuego lo hizo Dual Carbon, sabemos eso, pero hace más de un año pues fue comprado por Interactive 360, quien ahora está tratando de salvarlo, ya que pues el videojuego no funciona actualmente para seguir recibiendo actualizaciones. Actualmente lo puedes jugar, sí, tranquilamente, pero ya no puede actualizarse el juego. Entonces, pues Interactive 360 lo está rescatando, sacándolo de ese oscuro abismo, ¿vale? Pues sí, este video pues lo puedes ver. Ya esta APK no la puedes descargar ni nada. Pero chicos, pues esto fue lo que hizo Dual Carbon, ¿vale? Con el Universal Truck Simulator. Ellos fueron los que lo crearon, la verdad, bastante bueno, pero este es su APK beta. Cuando el juego salió, pues, malito, malito, malito. Bien, chicos, pues vámonos primero que nada para el Discord de Dual Carbon. En este Discord nos podemos dar cuenta, chicos, de que el 19 de octubre del 2023... Dual Carbon dio a conocer de que estaban desarrollando un nuevo videojuego, chicos. Esto de por aquí fue el primer vistazo que nosotros dimos a este videojuego, chicos, que aún no tiene nombre, ¿vale? No lo sé, ahorita vamos a leer el comunicado. Lo subió mierda. Wow, interesante nombre, ¿eh? Bueno, chicos, el 15 de noviembre del 2023 también nos dieron a conocer un poco sobre las características que iba a traer este nuevo videojuego, ¿vale? Y esas características pues las pueden encontrar en... Madre mía, ¿quién? ¿Cómo? ¿Un corazón? Vale. Pues yo pensé que era una de esas cariñosas. En el día de hoy, chicos, ¿vale? Han presentado lo que puede llamarse el desarrollo, para que nosotros veamos lo que llevan desarrollado hasta el momento la gente de Dual Carbon en el nuevo juego, chicos, ¿vale? Y dice por acá un comunicado: hola a todos, esperamos que estén bien. En primer lugar, queremos disculparnos por la larga ausencia y agradecer todo el apoyo que muchos de ustedes han mostrado durante los últimos meses. Hemos estado trabajando en el nuevo juego y actualmente el trabajo de desarrollo está avanzando en el mapa y los vehículos. El nuevo juego será un Truck Simulator con sede en Estados Unidos, que incluirá camiones nuevos y viejos, ¿vale? Remolques simples, dobles y triples, y otras características nuevas. Se compartirán más detalles en el futuro y a continuación comparten un poco de el trabajo que llevan hasta el momento. Bueno, pues primero que nada vamos a analizar el comunicado que nos dan a conocer para luego analizar un poco de las imágenes y que todos ustedes sepan comprender un poco más de todo lo que se mostró aquí, chicos, ¿vale? Pues primero que nada, como nos dicen ellos, disculparse porque en mucho tiempo no han mostrado nada ni han dado ningún comunicado. Eso viene 10 de 10, porque recordemos que en el pasado con Universal Truck Simulator ellos daban prácticamente spoiler todos los días, ¿vale? Todos los días. Y a la final, cuando el juego salió, globalmente, pues nada era lo que parecía, ¿vale? Bueno, por acá también nos dicen de que han estado trabajando en el nuevo juego, principalmente en el mapa y en los vehículos. Así que se están centrando primeramente en eso, en desarrollar el mapa y nuevos vehículos, ¿ok? Nos dice que el videojuego va a tener sede en los Estados Unidos, ¿ok? Esto significa que el juego va a contar principalmente, por supuesto, con camiones americanos, ¿vale? Y bueno, por acá nos dicen que van a estar trayendo camiones nuevos, ¿vale? Y viejos, ¿ok? ¿Qué significa eso, Eder? Bueno, pues camiones antiguos como un Mack R Series, también camiones modernos como, qué sé yo, un nuevo Volvo de estos eléctricos que están saliendo.
Y bueno, también nos dice que van a estar sacando remolques simples como los que ya conocemos, las camas, las mesas, los refrigerados, los contenedores, etcétera, pero que además están trabajando para traernos la experiencia de remolques dobles y triples también, ¿vale? Y otras características nuevas. Entonces, sabiendo eso, chicos, podemos esperar de que este videojuego va a ser complicado desarrollarse. Hasta el momento en el Universal Truck Simulator, Dual Carbon logró incluir remolques dobles, ¿vale? Y la verdad es que muchas personas le dieron importancia al detalle principalmente de estos remolques y pues muchos concluyeron de que detalle no tenían, ¿vale? Porque inclusive pues las llantas no tenían ejes y los remolques estaban enganchados como por arte de magia o siameses porque no había ningún pin, cosas así. Cosas, detalles simples que muchas personas le prestan atención a este tipo de juegos, por supuesto. Pero bueno, esperemos que en esta ocasión los remolques dobles y los triples, pues sí le salgan muy bien detallados a Dual Carbon, chicos. Entonces, a continuación vamos a mostrar entonces las primeras imágenes, los primeros pantallazos que tenemos sobre este videojuego. Pero atento porque esto es el desarrollo, chicos. Y hay una imagen en esta, ¿vale? Son 6 imágenes que nos presentaron y hay una en concreto que me asusta, me aterra y me da muchísimo miedo, chicos, y una preocupación inmensa, tratándose de Dual Carbon, chicos. Vamos a presentarle la primera imagen, amigos, que tenemos por aquí, porque aquí ya podemos ver entonces una parte de un mapa modelado que me gusta totalmente lo que veo, chicos. Primero que nada podemos ver de que por supuesto, las carreteras en este videojuego van a ser desafiantes, ¿eh? Estamos viendo una parte de una montaña la cual cuenta con buenas curvas y sé que muchos dirán, bueno, Eder, vamos a tener muchas vías por aquí. Y no esencialmente, chicos. Estamos viendo de que una vía va a ser para ir y otra vía va a ser para venir, chicos. Pero me gusta muchísimo porque estamos viendo laderas rocosas por allí. Estamos también viendo de que vamos a tener una atracción visual que va a ser un tren. Esto se puede ver bien que es un tren por aquí, ¿vale? A menos de que sea una carretera, pero no creo que sea una carretera. Parece más bien un túnel de tren, una atracción visual más que nada. Es lo que parece que tenemos por aquí. Para luego entonces pues meternos por acá a un puente, chicos. Y un puente que se ve bastante imponente, bastante grande, ¿eh? Eso es lo único que nos muestran por aquí en esta primera imagen. Luego por acá tenemos entonces, chicos, una nueva imagen. Esta imagen nos da a entender de que van a haber sitios de descanso en el camino, ¿vale? Este al parecer es una atracción visual por acá arriba, ¿vale? Más que nada esto por aquí, una atracción visual. Y luego aquí sitios de descanso para nosotros aparcar los camiones y dormir o bien reposar el viaje y ya estaría, chicos. Vemos de que acá tenemos una curva bastante pronunciada, por lo tanto vuelvo y recalco de que Dual Carbon está trabajando rutas desafiantes para nosotros, ¿eh? No rutas aburridas en línea recta, autopistas como hay otro juego por ahí. Bueno, chicos, eso es lo que podemos ver en esta carretera, chicos, en esta fotografía. Luego por acá, amigos, lo que podemos ver aquí es que esto es una de las fábricas, industrias o lugares donde vamos a ir a recoger y bien dejar mercancía en el videojuego. Podemos intuir de que se trata de eso porque aquí vemos una puerta y esto simplemente pues es una fábrica o una industria de algo, chicos, en lo cual pues vamos a poder ir a dejar o bien recoger mercancía en el videojuego, chicos. Me gusta, ¿vale? Me gusta. Está bastante bonita, el modelado muy bien trabajado, chicos. Y por acá tenemos entonces nuevamente otra fábrica, otra industria a la cual vamos a poder ir a dejar o recoger mercancía y lo intuyo yo porque aquí tenemos una puerta, ¿ok? Me gusta también, chicos, porque además esta parece ser un destino en el cual no simplemente es entrar y dejar la mercancía aquí y ya estaría. No, vamos viendo carretera por acá, chicos, y podría ser que en cualquiera de estas zonas busquemos la mercancía o la dejemos, chicos, ¿vale? Y eso me gusta mucho porque es aburrido, ¿no? Simplemente llegar y aparcar aquí mismito y ya se acabó tu viaje, no. Sino que como en el Truck Simulator Pro usa las locaciones donde entras a buscar o dejar mercancía, pues varía, ¿vale? Es como que muy realista. Y eso me gusta, chicos. Y ahora tenemos otra imagen por acá, amigos míos, de otra industria donde vamos a poder ir a dejar o recoger mercancía, que la verdad está bastante increíble, chicos. Luego por acá tenemos la imagen que les dije antes, que me aterra, me asusta, me preocupa. Dios, espero que esto venga bien, ¿eh? Chicos, aquí sí que hay mucho que analizar en esta última imagen porque, amigos, aquí Dual Carbon nos presenta algo que ellos no tenían en ningún otro de sus videojuegos, que todos han vendido, por cierto.
árboles realistas. ¡Dios! No, no, no. Esto me aterra. Creo que esta noche voy a tener que dormir con mi osito de peluche, chicos. ¿Y por qué, Eder? ¿Por qué te aterra? Amigos, ¿ustedes se acuerdan que Dual Carbon prometió de que el Universal Truck Simulator iba a ser para dispositivos de gama bajísima? ¿Se acuerdan cuando lo prometió? Yo sé que muchos no, Yo sí me acuerdo. Y a la final, cuando el juego salió, aún trayendo árboles de cartón que ni siquiera tienen una resolución, ni siquiera tienen un píxel, yo creo, no corre en dispositivos de gama baja. Ahora tenemos árboles 3D, pero no en cualquier zona, sino que lo tenemos aquí, 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 allá, 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 allá y por todos lados, tío. Es que incluso hasta el fondo tenemos árboles realistas con 3D, arbustos realistas y pasto realista, chicos. Tenemos vegetación con texturas realistas. Y esto la verdad es que me aterra. Me aterra. Espero yo que este videojuego no lo prometan para gama baja porque tengo mucho tiempo ya en esto de los videojuegos y últimamente, principalmente 2023 para acá, he visto de que los videojuegos que incluyen árboles realistas 3D, la optimización es lo peor que puede haber. Es que salen muy mal optimizados esos videojuegos, pero es porque la carga gráfica visual es demasiada y los dispositivos sufren con eso, Ya lo vimos con CarX Street, ya lo vimos con el Truck Pro USA, ya lo hemos visto con otros videojuegos de que cuando meten árboles realistas, pues todo va apareciendo encima, inclusive pues el calentamiento y todo eso, ¿vale? Entonces Dual Carbon está metiendo esto y es que me da ganas de llorar, Es que me da muchísimo, pero muchísimo terror lo que va a hacer esto, Y es que lo vemos mucho, lo vemos muy poblado. El Truck Simulator Pro USA, a pesar de que cuenta con un equipo de más de 14 empleados, ha tenido que quitar varios árboles, para poder que el juego corra en muchos dispositivos, ¿vale? Y en el CarX Street, pues están logrando ya, están logrando ya una mejor optimización. Pero bueno, a CarX Street es otra cosa aparte porque por supuesto es un juego gráficamente cargado, aparte de árboles, con edificios, neones y cosas así, mucho más allá. Pero sobre todo, enfocándonos en esto de juegos móviles, el único juego que veo que tiene árboles realistas y va bien es el Construction Simulator 4, ¿vale? Pero es que estamos hablando de Astragon Entertainment, un gigante de la industria de videojuegos, es una empresa gigantesca. Acá no, acá Dual Carbon, hasta donde yo tengo entendido, son 2 personitas. Entonces, chicos, esto es lo que me aterra principalmente, Luego de aquí, pues simplemente el paisaje de siempre, de todo y ya está, ¿no? Las texturas de la carretera me parecen una auténtica belleza, están muy bonitas, ¿vale? Y de igual forma las texturas del suelo y todo eso. Y principalmente por eso es que me preocupa muchísimo cómo vaya a salir este videojuego. Pero, repito, estamos en una muy temprana fase. De hecho, esto ahorita no tiene ni siquiera fecha de cuándo va a salir, ni nada. Esta cosa está en pañales, esta cosa está apenas empezando, pero desde ya lanzo mis preocupaciones tratándose de Dual Carbon y conociendo. Pero bueno, como bien lo dice el dicho, nunca está de más. Ostras, ¿cómo decía el dicho? De los errores se aprende y siempre hay que darle una oportunidad, una segunda oportunidad a todo, ¿vale? Inclusive una tercera oportunidad. Así que vamos a ver esta entrega cómo sale para Dual Carbon, tratándose de un juego que está inspirado en los Estados Unidos y que promete un mapa gigantesco, chicos. Así que vamos a ver cómo trabaja Dual Carbon la optimización en esta ocasión para este videojuego, o si acabará vendiéndolo también, ¿vale? De todas formas, pues mis mejores deseos para la gente de Dual Carbon. Espero que en esta ocasión sepan, pues, todo, no sé, que les salga bien, ¿vale? Mi único deseo es que les salga bien, porque la verdad es que lo que han mostrado hasta el momento, sinceramente me gusta, pero muchísimo, Me gusta muchísimo lo que veo. Una iluminación realista, cosa que últimamente en los juegos no sé qué pasa, pero salen con poca iluminación, que parece que fuera una película de terror. Pero en este caso estamos viendo una iluminación tal cual como la del Truck Simulator Pro 3. Una iluminación clara, realista, bonita y agradable a la vista. ¿Vale, chicos? Entonces, amigos, dejo por aquí el video. Vámonos.
aquí al videojuego Universal Truck Simulator, que fue el que hizo Dual Carbon, chicos, pues para que veamos las texturas y todo eso que tenemos. Como puedes ver, la vegetación, esto es nada realista, son coágulos de sangre. Esto fue lo que hizo Dual Carbon, ¿vale? Y los árboles, pues ni hablar, chicos. Esto es lo que hizo Dual Carbon y esto es lo que le dio tanto problema de optimización a Dual Carbon. Así que por eso digo que ya voy buscando a mi osito de peluche, porque hoy necesito dormir abrazado a él, porque me aterra muchísimo todo esto, chicos. Pero como dije antes, hay que darle el voto de confianza y esperemos que esta vez pues hagan todo perfectamente. Bueno, no perfectamente, pero que le salga, por lo menos que le salga bien, chicos. Eso es lo que yo quiero y mis mejores deseos para la gente de Dual Carbon, amigos. Estos son los arbustos que teníamos, que como puedes ver están en 4K. Dirás, Eder, tienes el juego en gráfico bajo, por eso que se ve así. Te sorprendería saber de que settings, graphics, todo está activado, mi compa. Nos vemos en la próxima. Revienta el botón de like si te gustó este video y mi análisis del nuevo videojuego de Dual Carbon, que estaría llegando entonces a celulares con RTX 4070, Así que nada, chao, hasta la próxima y comenta qué te pareció, compártelo con toda la comunidad para que todo el mundo se entere de esto y hasta la próxima.